Este es el video 2 acerca de validación de datos. Yo en la hoja 1 expliqué, entonces voy a ir a datos, validación de datos. Establecí cuando la validación es una lista. En este caso voy a explicar para cuando es texto, cuando se trata de texto. No es menú desplegable ni menú desplegable de un intervalo, sino voy a explicar estas segundas opciones de el texto contiene. Es decir, validar datos de tipo texto. Pero voy a hacerlo para un intervalo. Primero selecciono el intervalo o puedo después establecer el intervalo, pero me gusta establecerlo primero. Por ejemplo, A1 a 17. Presiono añadir regla. Acá aparece aplicar al intervalo A1 a 17. Criterios que sea menú desplegable, no, ni menú desplegable de un intervalo, no. Vamos a ver el texto contiene. Que el texto contenga un valor, por ejemplo, si se trata de una identificación y el prefijo es ID. Está la opción, opciones avanzadas, mostrar texto de ayuda en la celda. Acá está. Automáticamente Google coloca este texto de ayuda. Yo puedo modificarlo. Si los datos no son válidos, ¿qué puedo hacer? Mostrar una advertencia únicamente y dejar que ingrese el dato, o yo selecciono rechazar los datos introducidos. Presiono hecho. Entonces, recuerden, debe tener ID. Presiono hecho. Entonces, sería por ejemplo ID 33 44 55. Ese valor deja ingresarlo, que sea 33 123, no deja porque no contiene ID. Si le digo ID 33, ahí sí lo deja. No puede ser, por ejemplo, que diga 33 ID. También deja ingresarlo, que en cualquier lugar tenga el texto que se especifica. Esa sería la primera validación. Selecciono este rango y voy a darle un color de relleno, no porque sea necesario, sino para identificar en cuáles celdas voy a establecer la validación. Presiono añadir regla. Vamos a ver el caso en que el texto no contiene, que no contenga casas. Y opciones avanzadas, mostrar texto de ayuda, digamos que muestre texto de ayuda, y esta opción que está escondida, rechazar los datos introducidos. Presiono hecho. Ahora sí. Escribo, por ejemplo, el texto no contiene casas. Este segundo caso es que no contenga. Si yo escribo casas, texto que no contenga casas. Si yo escribo, por ejemplo, casas nuevas, no deja porque tiene casas. Si yo escribo casas en minúsculo, en minúsculas, tampoco. Ese sería el segundo caso. Selecciono ese rango, le doy el color verde, por ejemplo,
para identificar en cuáles celdas estoy estableciendo la validación. Presiono añadir regla. Miren que ya ahí van apareciendo cuántas reglas hay. Ya está el texto contiene, el texto no contiene. El texto tiene que ser exactamente valor, por ejemplo, casas. Que el texto sea exactamente casas. Y mostrar texto de ayuda. Bajamos y le digo que rechazar, no dejar de ingresar valores no válidos. Y presiono hecho. Voy a ingresar casas en minúscula, casas con la primera en mayúscula, casas en mayúscula y casas. Espacio, coloco un espacio, no deja ingresarlo porque no tiene que ser estrictamente el texto que yo establecí. Si yo escribo espacio y casas, tampoco lo deja. Esa es la validación que he establecido para este rango. Si acá escribo cualquier cosa, pues deja ingresarlo porque la validación va hasta la celda de 17. Bueno, voy a borrar esto. Ahora sigamos. Selecciono este rango a la siguiente validación. Y este paso no es necesario. Le doy un color de relleno para saber en cuáles establecí la validación. Establezco, presiono añadir regla. En este caso va a ser el texto es un correo electrónico válido. Mostrar texto de ayuda y le digo que rechazar los datos introducidos. Tiene que ser, para que lo acepte, tiene que ser un correo electrónico válido. Presiono hecho. En este caso lo que está validando es que el texto introducido tenga una estructura de correo electrónico, no que el correo electrónico exista o no exista, sino que sea válida la estructura. Escribo, por ejemplo, correo. No es correcto porque no cumple con la estructura. Le digo correo. Recuerden que el correo electrónico tiene un símbolo de arroba. Acá tampoco. Si escribo, por ejemplo, correo arroba datos, tampoco. Ahora sí voy a escribir el correcto. Correo arroba datos.com. Él identifica que esta estructura corresponde a un correo electrónico. Entonces reduce la posibilidad de cometer errores. Si escribo correo este mismo, ay, se me fue. Voy a editar este mismo pero con .com.co. También es un correo electrónico que tiene una estructura válida. Puedo escribir, por ejemplo, mis datos arroba yahoo.es. Este es un correo válido, o la estructura al menos es válida. Voy a establecer el formato en el rango F1, F17. Le di este color de relleno azul, aunque no es necesario hacerlo. Es para identificar cuáles tienen la regla de validación que voy a adicionar. Añadir regla. Y los criterios van a ser
que el texto es una URL válida. Es una dirección URL válida. Y presiono, bueno, acá, si quiero que se muestre texto de ayuda, y le digo rechazar. Yo hago lo siguiente. Voy a ingresar, por ejemplo, www.datos.com. Entonces, esa estructura corresponde a una dirección URL, aunque no sabemos si ese sitio web exista o no exista, sino es la estructura que tiene. Le digo, por ejemplo, www, no, porque no cumple con la estructura. Si le digo datos.com, lo admite. Si le digo https mis datos.com.co, también lo admite. Es una forma de reducir la posibilidad de cometer errores. Y esas son las posibilidades de validación de texto que hay en hojas de cálculo de Google. En el siguiente video explicaremos cómo establecer validación para fechas. Entonces vean el siguiente video. Muchas gracias.